Gracias por la invitación al seminario, pero aquí por ustedes, ¿verdad? Gracias. Y a ustedes por participar, por estar acá en días de cierre de casi vacaciones de la UNAM y mundialistas, ¿verdad? Entonces, doble mérito también que ustedes nos acompañen. Bueno, el tema lo voy a exponer en dos partes. En la primera, básicamente los conceptos que tienen que ver con el título de la exposición. En la segunda, si el tiempo nos alcanza, algún acercamiento a partir también de lo que ocurrió con el sismo de 19 de septiembre del año pasado, que ilustra mucho cómo Protección Civil tiene severas limitaciones para vincularse en materia de adaptación, ¿verdad? Entonces, así está la idea. Y la que sigue, por favor. Bueno, pues en cuanto al primer concepto, quiero empezar pues planteando que esa interrelación, ¿verdad?, entre vulnerabilidad, adaptación y protección civil nos plantea primero que no hay gestión integral de riesgo de desastre en nuestro país y en varios más. La evolución que tuvo protección civil en México o defensa civil en otros países, por ejemplo como Perú, en Italia también se ha denominado protección civil entre otros casos, hacia gestión integral de riesgo de desastre presupondría no solo organizar, digamos, la administración pública, la gestión gubernamental respecto al ciclo de desastre, desde lo que se considera la prevención, que no es lo mismo que preparación, y lo voy a comentar más adelante, pasando por lo que son las acciones puntuales de respuesta, lo que tendría que ver con mitigación de daños, recuperación y reconstrucción. En la Ley General de Protección Civil hay una aproximación que se llama gestión integral de riesgo, pero que se ciñe a la tradición de protección civil. Por eso ven que dice no hay gestión integral de riesgo. Y hay dos niveles de discusión: la científica, que señalo ahí en primer lugar, pues en diversas áreas de conocimiento. Esto nos remite precisamente a que tanto en disciplinas de las ciencias de la Tierra, donde inician muchos estudios sobre amenaza y peligro, no propiamente sobre vulnerabilidad en el sentido amplio del término, y por el otro lado en ciencias sociales, que en el caso de nuestro país como en otros llegó, dijéramos, años después a analizar y preocuparse por lo que concierne estas formas de relación sociedad-naturaleza, incluso procesos tecnológicos. Ese es un primer nivel de discusión. Y la política, que también es importante señalarlo, pues desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Tanto lo que es el poder. Recordemos que cuando hablemos de gestión gubernamental, de políticas públicas, de instituciones de gobierno, de marcos jurídicos, no podemos darle la vuelta y tenemos que asumir que estamos hablando de expresiones específicas de ejercicio y estructura de poder, ¿verdad?, en la relación tanto interna en los aparatos de gobierno, órganos legislativos, en fin, como en el vínculo con la sociedad. Este es un primer nivel, y ahí se señala autoritario democrático en términos de que no lo estamos señalando acá en un sentido, digamos, adjetivado, sino es conceptual. Una forma autoritaria de ejercer el poder es donde la ciudadanía tiene poco acceso a formar parte de las propias decisiones que le conciernen, entre otras características. Y en el ámbito democrático es cuando hay equilibrio de fuerzas entre los poderes públicos propiamente y entre la sociedad y las propias estructuras institucionales. Por eso se refiere propiamente a la participación social en las decisiones, que en el caso que nos ocupa vamos a vincularlo al diseño de política, ¿verdad? No es únicamente pensar la política pública como algo que emerge prácticamente inanimado de estructuras casi invisibles y se va a concretar en leyes, programas, presupuestos.
Por otro lado, pues también parto de la afirmación de que no existen consensos, hay divergencias, hay también contradicciones, ¿no? En los aspectos epistemológicos y metodológicos, pues se piensa desde el punto de vista de quien expone, ¿verdad?, que la vulnerabilidad es un proceso complejo, pero también hay el sentido de que se considera que es una condición inherente a los sujetos, a las personas, a las comunidades, y de ahí se parte de una afirmación de que se dice que la vulnerabilidad sería intrínseca según ciertos atributos sociodemográficos de ocupación de territorio, pero no se explora a fondo por qué existen esas expresiones denominadas atributos. Y en el ámbito de las contradicciones políticas, bueno, es transformar o conservar las condiciones que dan pie, precisamente condiciones societales en sentido amplio, no solo son sociales o económicas o políticas, a que existan riesgos de desastre, riesgo climático. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí 6 puntos muy particulares. Es sabido que a nivel global y a nivel nacional y en diferentes países y regiones del mundo se incrementan los daños por desastre. Desde el lenguaje institucional gubernamental se insiste, ha disminuido o tiende a disminuir la cantidad de personas que fallecen y aumenta el daño económico, pero esta es una visión un tanto limitada. Primero hay que señalar, no tenemos datos en cuanto a lo que serían propiamente daños humanos que nos digan cuántas personas son, edad, género, condición socioeconómica a propósito de ese atributo, lugares de residencia, en fin, no se tiene ese dato. Están agregados de las bases que existen a nivel nacional e internacional, recurren a la información agregada, así por volúmenes nacionales o quizá estatales o subnacionales, pero no existe ese tipo de desagregado. Y en el caso nuestro, de las principales bases que existen del Centro Nacional de Prevención de Desastres, en una revisión de 2000 a 2015 se constata lo anterior también. Entonces ya tenemos una limitación para estar afirmando, digamos así de manera sencilla o simple, que disminuyen en relación a ciertos parámetros de tiempo, ¿verdad?, de datos compilados, pero por otro lado no sabemos, no existen datos, y esto dificulta en un diseño de política y a su vez es un desafío académico. ¿Cuántas personas están lesionadas? ¿Cuántos perdieron vivienda, empleo, perdieron la tierra, fuentes de trabajo, medios de vida, por ejemplo? Eso no está en los datos que se tienen. Se maneja de manera general damnificados, por ejemplo, pero bueno, ¿en qué nivel de daño o de pérdida estamos hablando? Entonces, aquí hay una situación importante. La otra es de que tampoco tenemos 40 o 50 años de tradición con estadísticas. En todos los datos, si bien los bajos pueden ser del 2000 para acá, algunos quizá del 80, pero con más problemas metodológicos en su compilación y sistematización, de tal manera que pues, se constata que hay aumento, pero no tenemos todavía datos más a fondo sobre aspectos muy particulares que es importante conocer. Por supuesto que en materia de cambio climático, como gran hipótesis de trabajo, en México no tenemos todavía estadísticas que nos apunten ya sobre efectos. Cuando hablamos de efectos, ojo, hay que tener presente que también estamos pensando en causas, no solo en los impactos y los daños y pérdidas, sino tenemos que indagar en las causas, y ahí también tenemos hasta el momento pues algunas limitaciones. Y ahí se señala también los dos niveles, el micro y el macro. Naciones Unidas, a partir del vínculo con comunidad académica, científica, en 2009 emitió un primer informe que fue muy importante en su momento, la idea de riesgo de desastre y cambio climático, un reporte de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. Se señalaba que hay riesgo intensivo y extensivo. De ahí una vinculación con este asunto, y es importante para el tema que nos ocupa, porque el riesgo extensivo es el que está, digamos, disperso e involucra comunidades, hogares, en fin. Los daños no son como cuando se dice un gran desastre y hay fotografías ahí por todos lados que nos hablan de cierto daño concentrado, principalmente en ciudades. Aquí sería una especie de dimensión dilatada, expandida.
y cuando se habla de riesgo intensivo es que se concentra, y es cuando se habla de grandes desastres, que hasta viene toda la cuantificación, cuántas personas, cuántos millones de dólares o miles de millones de pesos, en fin. Entonces, este aspecto también es importante tomarlo en cuenta cuando hablemos de incremento de daños, porque hay subregistro cuando se trata de, digamos, microdesastres. Hay poca información, se tiene más de casos que tienen más impacto político, mediático y humanitario. Bien, la vulnerabilidad es un concepto central para explicar los procesos que tienen que ver con desastre y, por supuesto, con cambio climático. Más adelante ampliaré. Lo siguiente, en protección civil, vulnerabilidad ha sido un concepto menos importante que en el ámbito de lo que es el cambio climático, donde ha habido más énfasis en reconocer la importancia para efectos de adaptación. Los factores subyacentes, en el lenguaje internacional le llaman los drivers, algo así como lo que dirige, en cierto modo, condiciona efectos potenciales, pues entre otros tienen que ver con desigualdad, que como es sabido, recordemos pues, se insiste que todos estamos propensos a los daños por desastre y por cambio climático, pero hay diferencias por la estructura social, los procesos económicos y territoriales, incluso lo que es la dimensión ecológica. Entonces no es cierto que parejo estamos todos propensos a ello, ¿no? Entonces la desigualdad tiene mucho que ver en ese sentido. La urbanización desregulada, esta es importante porque en el primer programa especial de cambio climático, cuando se planteó la línea de trabajo de adaptación, se vinculaba con dos políticas, principalmente protección civil y ordenamiento territorial, y lo que tenemos en nuestro país es una urbanización que no está regulada, no hay una planeación más que, digamos, en términos normativos, programas, planes municipales, estatales, en fin, y el marco jurídico, incluida la nueva ley, bueno, nueva de hace casi 3 años, la Ley General de Ordenamiento, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que incluye un capítulo de resiliencia, pero no está significando todo este marco normativo. Es cuando se dice, tenemos un marco robusto. Bueno, pues está robusto en términos discursivos y a la letra, aplicaciones, formas de estructura y organización institucional y vínculo social, aplicaciones, ya es otra historia. También tenemos, por supuesto, la débil gobernanza democrática, que en cambio climático se atiende más a este concepto. Aquí se han coordinado incluso libros con Carlos y Clemente, como ustedes saben, y en protección civil se insiste en gobernabilidad, que la connotación es más centrada en el control, en cierta estabilidad política, intervención de fuerzas armadas, y gobernanza plantea esa idea multinivel, ¿verdad? Órdenes de gobierno, sociedad, otros órganos de gobierno, incluso comunidad internacional. La devastación ecológica, bueno, ya la comenté, por supuesto, la economía extractivista está jugando un papel muy importante en los últimos años. Se ve muy complicado que haya incluso mitigación y reducción de gases, pues, con este esquema de petrolización de nuevo tipo, ¿verdad? Esto se ve muy complicado, y la minería, pues ni qué decir, es otro ejemplo importante, entre otros. También la desarticulación de políticas públicas. Aquí por desarticulación de políticas públicas se entiende que no están conectadas en términos operacionales. No basta hablar, vamos a transversalizar las políticas. Bueno, es todo un lenguaje que es importante, tiene referentes internacionales incluso, pero la articulación como tal es otra historia. Implicaría, de hecho, nuevas modalidades de gestión pública y de organización institucional, y a su vez de vínculo con la sociedad. Como funcionan ahora, son sectorizadas o sectoriales, de tal manera que se apegan en función de la lógica interna de cada sector administrativo, sea de medio ambiente, recursos naturales, sea gobernación, que tiene que ver con protección civil, agricultura, ganadería, en fin, y no necesariamente hay una articulación concreta y operativa. Y bueno, es una condición de la sociedad, no se reduce al factor físico-espacial que tiene que ver con la exposición. La vulnerabilidad es, en ese sentido, una condición mucho más amplia que pensar solo en atributos de grupos, personas, en fin, o bien de que deriva de la exposición, de estar en un determinado lugar, porque eso tiene una lógica que lo explica. Recurrentemente, por ejemplo, en protección civil
se insiste, quienes trabajan en esas áreas, de que la gente luego no hace caso, que no se salen, que no se van a donde pueden estar seguros, pero parece que no entienden cómo funciona el mercado inmobiliario, entre otras cosas, en este país, ¿verdad? Hay un mercado inmobiliario de alta rentabilidad, con millonarias inversiones, de hecho ya está transnacionalizado, y está ese mercado popular, que es el donde predomina la mayor parte de los riesgos urbanos, y que no es atendido con ningún esquema de apoyo ni asesoría técnica, entre otras cosas. Entonces, exposición hay que revisarlo muy bien. Por un lado, también en términos, digamos, de lo tradicional en que se plantea el asunto de la vulnerabilidad, tenemos como capacidad de recuperación y o adaptación, recuperación en el sentido propiamente de que ya que hay un impacto por desastre, por una situación de este tipo, la capacidad de recuperación, que no solo depende de factores internos a los grupos o comunidades afectadas, también tiene que ver con diseños de política y aplicación. Y aquí como ejemplo, pues es más que notorio lo que está pasando con la reconstrucción habitacional en la Ciudad de México después del sismo, que a 9 meses están expidiendo lineamientos y no sé de cosas porque no hay política. Bien, entonces ese es un aspecto que es importante, remite a resiliencia, entre otras cuestiones, cambiar procesos, estructuras, digamos, una perspectiva de algo así como adaptación proactiva, o como se le quiera denominar, ¿verdad? No la defensiva propiamente dicho, así como pues ya es inevitable, a ver cómo le podemos hacer. Y por otro lado, como condición de debilidad, que es la noción más tradicional de lo que se entiende como vulnerabilidad, grupos vulnerables, sectores vulnerables, que tiene que ver con una incapacidad o capacidad reducida de asimilar impactos y pues, desarrollar algún tipo de respuesta para recuperarse. Y bueno, ahí entrecomillado se considera en varias corrientes de análisis que es relativamente invisible porque se va a manifestar cuando ocurre algo. Ese es también un problema para cuantificar y medir vulnerabilidad, porque por supuesto hay diversos esquemas analíticos, desde el que refiere, y lo vamos a ver, condiciones socioeconómicas casi como sinónimo. Entonces dice, los más pobres son más vulnerables, pero eso tiene sus límites, no es una aplicación mecánica, da una idea de lo que puede en su caso ocurrir, pero no lo explica como tal, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, algunos aspectos éticos, axiológicos y ontológicos. ¿Por qué incluyo esto? En la parte ética, porque tanto la investigación y el trabajo académico que hacemos por acá, lo que se hace en los ámbitos de decisión y gobierno, ¿verdad? La ética es un aspecto importante, desde lo que tiene que ver con derecho a la verdad, por ejemplo, que luego se toca poco, pero pues hay que señalarlo. Todavía no sabemos, por ejemplo, cuáles son los daños reales por los sismos y los huracanes del año pasado. No hay una cuantificación, hay una información clara, y así como eso hacia atrás ya les comentaba los problemas que tenemos, pero también lo que es la actitud de responsabilidad del servidor público y cómo se entiende la idea de corresponsabilidad. Regularmente, sobre todo en protección civil, corresponsabilidad se entiende como que la población tiene que hacer lo que le dice el servidor público que trabaja en esa área. Es así como que la idea, ¿no? Tiene que hacerlo porque yo soy el que sabe, tengo la información, entonces, además de no corro, no grito, no empujo, tienes que evacuar, tienes que hacer esto o aquello, pero es como una visión, digamos, en ese sentido vertical, ¿no? No hay un diálogo, pues, ¿no? Entonces, entre otras cosas, tiene que ver con la ética y, por supuesto, reconocer las diferencias de pensamiento y demás para lograr ese diálogo de saberes, entre otras cosas, ¿no? En la parte axiológica, pues son los valores que se tienen, cómo se están no solo valorando en términos de análisis o qué sé yo, sino en qué medida, si hablamos de el factor humano como el central, pero ya en adaptación sabemos que no solo es el humano, como en protección civil, que es antropocéntrico. Aquí en adaptación sabemos que hablamos de ecosistemas, de asentamientos humanos, y es una visión más amplia, digamos, más integradora. Entonces, ahí también hay una diferencia importante en términos axiológicos. Protección civil se centra en auxilio y rescate a personas, y en la idea de adaptación tiene que ver con una perspectiva amplia, ¿no? La interrelación de sociedad-naturaleza es más clara y está más consciente, digamos, estaría más en la conciencia propiamente, ¿no? Y en la parte ontológica, bueno, pues a qué le vamos tirando, qué somos o cómo sería un proyecto de sociedad también, ¿no? Que se aspire en un momento dado
no solo en términos individuales, sino colectivos. Esto subyace también como un factor importante porque nos remite a, entonces, qué se espera de las políticas, de los recursos que se asignan, ¿verdad? Solo cuantificar estadística para informes o algo más que eso, ¿no? O resultados para publicar del lado de nosotros, ¿no? Entonces, esa parte también es importante porque nos lleva a ese tipo de dimensiones. Por eso considero importante y ubicando entre otros 4 aspectos, ¿no? El humanista, ya les comentaba que no es sinónimo del humanitario. Humanitario tiene la connotación de la ayuda en caso de desastre, en situaciones de crisis, de guerra, en fin, por esa vocación como de humanismo, pero de coyuntura, digamos, ¿no? No es propiamente una visión más amplia de cómo reducir todo lo que está dando pie a ello, ¿no? Si pues vamos a actuar sobre lo que ya está ocurriendo, bueno, qué bueno que se hace, pero no nos da un alcance mayor. Por eso, ustedes saben que cuando ocurren situaciones como la erupción en Guatemala, los sismos que hubo acá, pues dura 1 o 2 semanas, quizá 3 la atención y después se dispersa, porque quién sabe dónde quedaron los seres humanos que ahí siguen viviendo, ¿no? Con independencia de lo que son víctimas y que fallecieron, en fin, cuál es la situación real en que se vive, y pues no hay mucho conocimiento de ello porque tiene un impacto así como de psicología de masas, de preocuparse por lo inmediato, ¿no? Pobrecitos, están muy jodidos, en fin, pero no se trasciende, ¿no? A otra escala. Entonces ahí va. En términos de política serían 2 niveles, que algo les comentaba yo. Uno, la responsabilidad del servicio público. Notan que yo no anoto autoridad o funcionario. Resulta que la Constitución no habla de funcionarios o autoridades, habla de servidores públicos. Un acto de autoridad es cuando en representación de la sociedad se tiene que tomar cierta decisión, pero en calidad de representante de la sociedad, no como que yo soy la autoridad en ese sentido tan clásico y restringido. Y el funcionario, bueno, pues denotaría que funciona, pero como que es un término ahí que viene de funcionariado y otras cosas, como las atribuciones y acciones que se llevan a cabo, ¿no? Propiamente. Bien. Y lo que tiene que ver con el empoderamiento de la clase política. Este es importante porque ante riesgo climático, desastres asociados a diversos factores que luego vamos a ir entrando en detalle, es una oportunidad casi, dicen, un garbanzo de a libra, porque aquí me pueden ver en los medios, voy a hacer recorridos, después me volveré y dejo una huella casi indeleble, ¿no? Y esa es como esa idea de empoderamiento a partir de coyunturas que permiten precisamente cierto lucimiento político, ¿no? Pero fortalece, y esto tiene que ver con un problema de interpretación de resiliencia, no creo que se los digo nada más porque sí. Cuando se estableció en el marco de acción de Yogo, en 2005 a 2015, digamos, tuvo vigencia en Naciones Unidas para la reducción de desastres, se planteaba la importancia de la resiliencia en un sentido amplio, social e institucional, ¿no? En el Programa Nacional de Protección Civil del 2008 al 2012 se tradujo resiliencia como fortalecimiento de las instituciones encargadas de lo que tiene que ver con protección civil. En ninguna parte de ese programa, ni en el actual, se habla de, digamos, empoderar o compartir decisiones, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que está ahí señalado en esos términos. En la parte científica, bueno, pues entre otras cuestiones, ¿verdad?, no se pretende agotar, pues tenemos algunas como responsabilidades: producir y legitimar conocimiento. Esto es importante. Cuando se habla de legitimar conocimiento es porque además de producirlo, se entra en esa discusión de hasta dónde pues se tiene cierto grado de objetividad y frente a quién se está el debate, en todo esto, que cómo se interpreta, se tiene la evidencia empírica, construye un saber sólido, en fin, tiene que ver con eso. Después, contribuir a la transformación de la realidad en un momento dado, pues también es parte del quehacer científico, ¿verdad? No solo contemplarlo, y en un sentido, digamos, no necesariamente de transformación en un sentido amplio, lo que es formular propuestas de política pública, ¿no? Que no necesariamente son transformadas, puede ser para mejorar ciertos ámbitos de gestión, de otorgarle más recursos a la investigación también, porque eso es política pública también. En fin, serían entre otros 3 aspectos que considero pertinentes dentro de este marco de la ética, axiología y la ontología. Y en el social distingo pues 2 enfoques. Un enfoque que tiene que ver con derechos humanos o con derechos en un sentido así más de palabra casi en mayúsculas, que tiene que ver precisamente con
una construcción de ciudadanía, independientemente de que haya desastre, que si el cambio climático en los escenarios diversos está perfilando tales o cuales situaciones. Esto no quiere decir que no se construya ciudadanía, no se pueda o se debiera construir, porque lo contrario sería decir que entonces, como somos damnificados o podemos ser damnificados, solo estamos a la espera de la asistencia, que es el segundo significado, ¿no? Lo social reducido al ámbito asistencialista, que como ustedes saben además se ha reforzado mucho en los últimos años y recibe cuantiosos recursos para los llamados programas sociales que tienen ese sentido, no necesariamente es con un carácter productivo, ¿verdad?, de gestión colectiva y organización, sino es, incluso se individualiza, se dispersan los subsidios y cada quien va con su tarjeta de débito a recoger según el programa al que esté adscrito a nivel federal o los ámbitos estatales. La siguiente, por favor. Y bueno, en vulnerabilidad, un ejemplo clásico, ¿no? Aquí no entraremos en mucho detalle, pero considero importante estos mapas que vienen en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad a Cambio Climático sobre maíz. No se distingue muy bien acá, pero el primero a la izquierda nos da el escenario actual y en el otro pues una de las hipótesis, que hay unos puntos más rojos que otros y que indica, ¿verdad?, cómo hacia los años 2070, por allá, muy lejos de lo que estamos, pero va a llegar más rápido de lo que parece, de no tomarse ciertas decisiones, en fin, podría haber mayor vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Y la sensibilidad actual y futura, ¿no?, el índice de exposición actual y cómo evolucionaría también en un margen de tiempo muy largo. Aquí es importante también señalar cómo, digamos, la comunidad de cambio climático, comunidad epistémica y de alguna manera gubernamental, tiene más claro que hay que perfilar escenarios de diferentes escalas de tiempo. En protección civil esto no existe. La gestión integral de riesgo está más limitada a lo inmediato. Entonces, me pareció importante estos mapas porque no traje otros que tengan que ver con riesgos desde protección civil, porque no nos dan como una fotografía muy del presente o un pasado cercano, pero no hay esa idea de la prospectiva, ¿no? Queda más limitada tanto en términos de mapeo como de reflexión, de diseño de ideas y de políticas públicas. La siguiente, por favor. Aquí me pareció importante porque cuando me enteré de esto fue en mayo. Hay una nueva hipótesis que expuso el Coordinador Nacional de Protección Civil y, como dice ella, se incrementa la actividad sísmica y volcánica por el cambio climático. Yo no sé aquí qué puede decir Carlos y muchos de ustedes, pero esto es como una especie de despropósito, la verdad. Pero lo declaró en Roma la primera vez en una reunión. Deben de saber que México, entre otros logros, copreside el Fondo Global para la Reducción del Riesgo de Desastre, que se administra con el Banco Mundial, así como está el Fondo Verde por acá. Entonces, quien lo declara es el copresidente, ¿verdad?, por representación de nuestro país. Pues ahí apenas se ve la nota. Lo traje así porque no pude jalar de Notimex más que captura de pantalla. Parece que ya lo borraron de la página y hay que entrar que por las cookies y no sé cuánta cosa. Entonces fue muy difícil, pero ahí está, ¿no? Aquí queda en el aparato, en la computadora, para quien quiera verlo. Entonces la declaración fue esa, ¿no?, de que por el cambio climático está ocurriendo un incremento. Señala, entre otras cosas, que cuando hay un sismo importante en Indonesia, el volcán Popocatépetl estaría teniendo un cambio en su comportamiento, digamos, cotidiano, digamos, de erupción de ceniza, en fin. Sabemos que no ha habido una gran erupción de otra índole. Entre otras cosas declaró eso. Quiere decir, ¿verdad?, la siguiente, por favor, es la segunda parte de la nota, que si lo decimos platicando y cotorreando, pues ahí puede quedar, pero cuando es ya en un ámbito de este nivel de representación, de gobierno, ya es preocupante, ¿no? Porque entonces ya estaríamos yendo no solo a la naturalización del cambio climático, que es un problema epistemológico y de alguna manera político, creer que el cambio climático solo son manifestaciones de la naturaleza porque puede llover más o porque va a haber menos agua por los huracanes, en fin, porque aquí ya se da un brinco, ¿verdad?, que es un salto mortal hacia atrás en plataforma de 2 metros, ¿verdad?, no la de 10 en los clavados. Y pues, ¿qué deriva de esto, verdad? Todavía no hay implicaciones. En mayo dijo lo mismo en una reunión nacional cuando se inauguró en Acapulco lo que fue una especie de reunión del Consejo Nacional de Protección Civil rumbo a la temporada de huracanes. Como se sabe, desde
se dice en promedio el 15 de mayo en adelante hasta noviembre es temporada de huracanes y lluvias e inundaciones. Ahí lo volvió a repetir. Entonces, aquí le daría traste a todo lo que se viene diciendo, pero más bien la cosa es cómo esto se inserta en un problema también pues, de percepción política, ¿verdad? De falacias institucionales, porque ya está repetido, no solo es una vez, ya son dos, y parece que hubo una tercera que no sé dónde la pescó alguien por allá, y ahí tenemos un ejemplo de cómo va a ser difícil y está siendo complicado repensar el diseño de las políticas y la conceptualización. La que sigue, por favor. Bueno, en adaptación, el primer punto que señalo es que, a diferencia de mitigación en el seno de la Convención Marco, de las conferencias de las partes en general, ha tenido menos importancia en la agenda, no ha estado en la escala de discusión, de búsqueda de arreglos institucionales, de consensos. Ha estado ahí presente, que si en Bali 2007, luego en Cancún se retomó algo, en fin, pero adaptación no ha tenido esa jerarquía, digamos, ¿no? En términos de orientación de política. Y ya comentaba yo, remite a la vulnerabilidad, que en protección civil el énfasis está en amenaza o peligro, ¿no? En el quinto informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo se reiteró, cuando estuve revisando a ver cómo se estaba haciendo el balance de 5 años de la administración saliente, en protección civil se insiste, se dice, bueno, estamos en la gestión integral de riesgo, ¿no? Se retoma ese término porque está en la ley, pero cuando ustedes van revisando todo el reporte, página tras página, no vemos dónde hay prevención, cómo se consigue vulnerabilidad. Talleres para manejo de crisis, capacitación porque hay temporada de huracanes, capacitación y diseño antisísmico, en fin, pero van sobre la idea de peligro o amenaza. No están considerando el factor del riesgo, ¿verdad? Como esa especie de, ¿cómo puedes llamarle? De una realidad que vincula desde vulnerabilidad o amenaza, o las dos, dependiendo jerarquía, condiciones específicas de lo que ocurra. También no hay una asociación mecánica para definir incluso orientaciones de política. Entonces, bueno, acá sí tiene esto y no ocurre lo mismo con protección civil. Hay que tener también presente la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas. No tiene un carácter vinculante. La Convención Marco sí, algunos acuerdos han sido con todos los problemas que sabemos del protocolo de Kioto, el de París, en fin, pero en cambio climático sí hay acuerdos de origen de que sea vinculante. Por supuesto, ya la aplicación de ese ámbito de derecho internacional ha sido un tanto problemática. En la cuestión del riesgo de desastre no es vinculante. Son, digamos, postulados, acuerdos, se suscriben. Aquí en México hubo una plataforma global sobre la reducción de desastre el año pasado en Cancún, en el mismo lugar donde fue la COP, aquella, en el mismo hotel allá al fondo, a la derecha. Entonces, se planteó en alguna sesión que fuera vinculante, pero pues no hay consenso, no se busca que haya una especie de compromiso más amplio, porque, entre otras cosas, diversos funcionarios, ¿verdad?, como se autodenomina, de relaciones exteriores de varios países, dicen, es que lo que ocurre con desastres es muy diferente en todos los países, como si en cambio climático fuera homogéneo, ¿verdad? Pero como argumento, pues lo dejo para que sepan que, entre otras cosas, eso subyace como un principio, ¿verdad?, de que no es atendible que llevarlo a otro plano. Bien, bueno, el Acuerdo de París es parte de esta historia. La adaptación se involucra, ya decíamos, a asentamientos humanos y ecosistemas, tiene un significado integral, no es antropocéntrico, digamos, viéndolo en esa dimensión. ¿Verdad? Habrá quien sí le dé una connotación más, incluso de auxilio y rescate cuando ocurra algo, ¿no?, ligado a protección civil, pero de origen, como quien dice, filosóficamente tiene una pretensión más amplia. Y bueno, pues ha habido, como sabemos, un mayor esfuerzo de análisis para identificar eventos extremos. Aquí tenemos un problema porque ya se discutía antes de que vinieran ya los documentos más recientes del IPCC, que ya tienen algunos años, pero son más recientes que otros que generaron al principio, ¿verdad? En todos los eventos extremos no tienen, digamos,
como fundamento epistemológico reconocer las variaciones que existen, no solo la variabilidad climática, esa por supuesto hay que tomarla en cuenta, sino las diferencias tanto de contextos de vulnerabilidad como de impactos y daños y pérdidas, pues en un momento dado, también ahí es un panorama muy heterogéneo. Entonces, cuando se reconoce que hay riesgos de carácter extensivo, es porque llega a haber daños no solo en escalas micro, sino no hubo un huracán de categoría 5 o 4, ¿verdad? Como sabemos que son los que tienen mayor velocidad de vientos principalmente, pero pudo haber sido una tormenta tropical y pasó por la zona de la sierra y costa de Chiapas, están en 2005 y dejó a varias zonas pero devastadas, ¿no? No era un huracán de gran magnitud, ¿verdad? Lo mismo sismos, ¿verdad? No necesariamente es un sismo de 7.5 en la escala de Richter y todo esto que va a generar una devastación mayor, fue uno menor de 7.1, ¿verdad? En Morelos, la cercanía y todo. O sea que hay una serie de variables que luego no se consideran y de manera un tanto plana se dice, con cierto tipo de indicadores o parámetros establecemos el grado de riesgo que puede existir. Recordarán el huracán Patricia, del que vamos a hablar al ratito, que se decía que era el huracán más potente casi en la historia de la humanidad, pero se tomaba como escena que iba a pasar casi en un terreno plano, iba a pasar todo lo que había. Llegó por la sierra, en fin, pasó en una situación que la orografía fue un factor importante, entre otras cosas. Bueno, entonces cuando se habla de eventos extremos hay que tomar en cuenta que las medias, los promedios históricos y esto que se habla pueden ser un recurso más que científico ideológico para justificar que solo en los picos altos va a ocurrir algo, en los picos bajos, según de lo que hablemos, ¿verdad? Mucha temperatura, baja precipitación pluvial, entre otros factores, pero esto no nos dice la realidad de lo que es la vulnerabilidad y los desastres en un momento dado. Y pues faltaría en el caso nuestro que adaptación esté en la agenda política y en el presupuesto de egresos como instrumento ya de amarre, digamos, de política pública. Esto lo refiero porque desde que en 2013 se creó el anexo transversal sobre cambio climático en el presupuesto de egresos de la Federación, no hay un desagregado claro y preciso de qué recursos, qué programas tienen que ver con adaptación y cuáles con mitigación, ¿verdad? Ahí hay una situación que no se ha resuelto, de hecho ya se va a acabar esta administración, a ver qué pasa en la otra, pero el presupuesto no diferenció claramente y meten ahí de todo, ¿no? Hasta la coordinación de protección civil está ahí cuando los recursos que van ahí no son para cambio climático, sino que tendrán que ver con protección civil como tal, aunque pueden ser coadyuvantes, pero en fin, es un ejemplo, pero revisando todo ese anexo transversal en estos años, en ningún momento hubo una especificación con alguna clave o algo parecido. Esto se etiqueta específicamente y va para adaptación y esto va para mitigación porque no hay claridad en ese sentido, ¿no? La que sigue, por favor. Protección civil, varias cosas que he comentado, pero agregaré otras, ¿verdad? La prevención está distante de la gestión integral de riesgo. La prevención de desastre implica no solo la preparación, de hecho, en el ámbito de protección civil, cuando ustedes estén en alguna reunión y escuchen conferencia o talleres o estén deliberando para ver qué van a hacer, se entiende que la prevención es preparación frente a lo que va a ocurrir, digamos, frente a lo inevitable, sería como una connotación implícita. La prevención es prepararse para, y prevención es incidir sobre las causas, precisamente, ¿no? Adaptación sobre vulnerabilidad implica acercamiento a las causas y prevención de desastres significaría, o se supone que eso es, ¿verdad? En el ámbito académico hay consenso, el problema es cuando pasa al otro lado, de que es incidir sobre las causas, ¿verdad? Entonces, por eso no está en la gestión integral de riesgo de la Ley General de Protección Civil, a pesar de que en esta ley se plantea de manera, digamos, pues un tanto aislada la posibilidad de la prevención, el énfasis es atención a emergencia e incluso la actuación de Fuerzas Armadas, ¿no? Como piedra angular de la acción institucional. Que esto no es nuevo, ¿verdad? Viene desde cuando menos el Plan Global de Desarrollo de 1980, que fue precursor a los planes nacionales de desarrollo. En ese plan se incluía la idea de que la acción del Estado mexicano frente a desastre era atributo de las Fuerzas Armadas, función específica y primaria,
a partir de que en el 1966 nació el llamado Plan DN3E, de acción a la población en caso de desastre. Desde ahí viene toda esa connotación. Bien, está de moda ese término. Digo que está de moda porque es una paradoja. Desde las consultas del Plan Nacional de Desarrollo, prácticamente todos los expositores e instituciones decían: y vamos por la gestión integral del riesgo, protección civil está rebasada, y lo repetían una y otra vez, pero siguen en la idea de protección civil, en que aquí se los voy a ampliar. Tiene que ver con la dialéctica del protector y el protegido, ¿verdad? Protegen instancias especializadas, capacitadas para el auxilio, y el protegido, pues se entiende, ahí hay una connotación que tiene que ver con algunas de las concepciones que se manejan, por ejemplo, en digamos, la doctrina de Cruz Roja en materia de lo que estamos platicando acá, que es la víctima que no tiene capacidad de hacer algo por sí misma y requiere un apoyo externo, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, tal cual se sigue de alguna manera manejando, y bueno, y en ese informe de ejecución que les decía queda claro que no hay un avance hacia gestión de riesgo, no es protección civil. Bueno, en los planes nacionales que señalo ahí, el del 2001, 2006 y el que está por terminar, se insistió, se planteó que había que transitar de una protección civil reactiva, o sea, de responder hasta que ocurre algo, a la preventiva. Eso quedó como un postulado, pues digamos, del deber ser, ¿verdad? A propósito de la ontología, el deber ser es ya la aplicación no ha sido tal. Es antropocéntrica, ya se había comentado, y el ciclo del desastre ya estaba previsto desde que se creó Protección Civil en 1986. En ese entonces hubo un decreto, poco después del sismo de 1985, de aquel 19 de septiembre, y se planteaba que había una nueva concepción de protección civil para México, que consistía en articular políticas, en enfatizar la prevención, en intentar algo así como que el desastre es un ciclo y no lo veríamos en partes, solo en la parte del impacto, sino todo el ciclo como tal, ¿no? Antes, durante y después se simplifica de esa manera, pero tiene que ver con incidir en causas, responder cuando no hay posibilidad de solventar, aún conociendo las causas, y ejecutar algunos programas, hasta llegar a la reconstrucción y la mitigación a futuro, ¿verdad? Con mejores obras de infraestructura, por ejemplo. Entonces ya estaba desde ahí, pero se agregó en la legislación de 2012 con, digamos, con una connotación más semántica, digamos, mayor fuerza en la expresión escrita y verbal, pero con poca fluidez programática y aplicada. En el ámbito académico, pues se plantea, ya les decía, la gestión integral de riesgo de desastre. Con algunos colegas presentamos no hace mucho, unas 2 semanas, una propuesta de que había que transitar ya y dejar atrás esto, pues a ver si le hacen caso. Iba dirigida a los candidatos, bueno, se presentó aquí en la UNAM en Geografía. Es un concepto que tiene que ver como lo planteó Naciones Unidas. Les decía, en 2005 surge esa estrategia internacional para la reducción de desastres. Haciendo un antecedente muy brevemente platicado, en los 90, toda la década del 90 se denominó el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Ahí todavía dejaban el término de naturales. En ese entonces, ese decenio, pues fue, como quien dice, el primer esfuerzo de la comunidad internacional por pensar que sin transferencias de tecnología, algo similar a lo que se dice hasta en cambio climático, reducir los desastres en los países, sobre todo llamados subdesarrollados o en desarrollo, América Latina, África, buena parte de Asia, en fin, como digamos metas a alcanzar, ¿no? Ya al finalizar ese decenio cambió a Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, se le quitó lo de natural, se reconoció que no podía atribuirse a sismos, huracanes, inundaciones, entre otros, el carácter de desastre por sí mismo, ¿no? Sino que puede ser fenómenos potenciadores de daños, pero no necesariamente. Entonces, de ahí vino el cambio, ¿no? Y bueno, pues de ahí deriva esto del Disaster Risk Management, que es la gestión de riesgo de desastre, como se está manejando en el lenguaje institucional en México. Y bueno, actualmente señalo acá, así como en cambio climático el Acuerdo de París está haciendo así como especie de faro guía, acá es el marco de acción de Sendai el que está
normando prácticamente ciertos criterios internacionales. Todo tiene que ver con esa Agenda 2030. Recordemos que 2015-2030 está marcando agendas en diversos ámbitos, en cambio climático, en reducción de riesgo de desastre, en asentamientos humanos, que hubo una reunión internacional en Quito también por esas fechas cercanas. Entonces va marcando la agenda y todos los objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente, por favor. Algunos aspectos teórico-epistemológicos que ya de alguna manera han ido saliendo. Básicamente quiero comentarles tres posturas en torno a vulnerabilidad y todo esto. Una postura determinista que dice en la primera, en dos aspectos. El primero, que tiene que ver con propiamente la amenaza. Se es vulnerable porque hay amenazas presentes y potenciales. No se dice que esa amenaza o fenómeno, dice perturbador de la legislación y el lenguaje gubernamental de protección civil, es perturbador por sí mismo. Nosotros somos agentes afectables por sí mismos, es una clasificación que se hizo, y los agentes reguladores por sí mismos son las instituciones públicas, y así opera un esquema muy mecánico. Bueno, entonces, en ese sentido, es una variable dependiente, ¿verdad? De tal manera que poco se puede hacer, porque si hay fuerza de la naturaleza, la furia de la naturaleza y otros términos que se usan en esto, pues hay poco que hacer, ¿no? Y esa es una noción pues bastante restringida. Otra, como variable socioeconómica, ya he comentado lo que tiene que ver con pobreza, marginación, que déjenme decirles que cuando ocurren situaciones de desastre, hay casos en que este esquema, por supuesto, se quiebra por completo. Con el sismo del 19 de septiembre pasado, recordarán, hubo daños en varias zonas de la ciudad, desde Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, digamos, colonias populares, pueblos de esas zonas, y colonias de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán, en edificios, que es donde se ha generado más una movilización que ha sido de conocimiento público en los últimos días, aunque no ha parado. El criterio para que se dijera tienen que contratar créditos, aunque hayan perdido todo, personas que tienen 70, 80 años, contratar un crédito a 30 años, pues está complicado, ¿no? ¿Cómo lo van a pagar? Bueno, la lógica institucional, normativa y programática, porque existe así todo ese cuerpo, digamos, ideológico, es no podemos otorgar subsidio porque como no son marginados y no están en los indicadores de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México ni de marginación, no entran, ¿verdad? Ha sido un jaloneo y todo porque se tuvo que reconocer que hay la vulnerabilidad después de un desastre, ¿verdad? Que indica, como les decía, es una situación dinámica, no se puede medir así de manera muy estricta y haciendo un modelo ya ahí está la vulnerabilidad. En este caso que les platico, quedó claro y es parte de lo que se está avanzando en estos días recientes de lineamientos para asignar subsidios, en este se llama a fondo perdido, para que se pueda reconstruir, porque de otra manera pues no habría modo, ¿no? Y son personas que ¿dónde quedarían? Hay casos así de 60, 70 años, en fin, delegaciones y colonias como Narvarte del Valle, entre otras, que son las que tienen cierta tendencia de envejecimiento también en la ciudad. Bien, entonces esa variable socioeconómica ha sido considerada también como un concepto central para decir, se es vulnerable por ser pobre y marginado y hasta ahí queda, ¿no? Bueno, eso es determinista esta primera postura porque, digamos, queda anclada en una interpretación, digamos, cerrada de las cosas. Una postura espacialista que tiene que ver con la exposición, que para efectos de cambio climático ha sido más recurrente, se considera importante. Cuando se habla de municipios en mayor vulnerabilidad ante cambio climático, por lo general se habla de municipios costeros, no exclusivamente, pero hay mapeos importantes en ese sentido por pensar cierto tipo de riesgo que se puede presentar, ¿verdad? Inundaciones costeras, fluviales, en fin, y de ahí deriva esa postura que le llamo espacialista porque tiene que ver con condiciones de espacio, de territorio, de localización, que como ya comentaba antes, se tiene que profundizar para entender por qué se está ahí y no en otro lugar, ¿verdad? Bien, la tercera postura, pues como proceso complejo, que es la que he estado tratando de explicar más aquí a nivel, digamos, resumido, pues apunta hacia la transformación de las condiciones que generan esa vulnerabilidad, digamos, estructural, diferencial, en fin,
climáticas, ambientales, territoriales, pero que involucra, por supuesto, decisiones. Esto es importante porque parto del supuesto que no podemos pensar que esto es aséptico, ¿no? Y que se da así nada más por añadidura del destino y no sé qué. No, hay decisiones de diferente tipo, diferente escala de incidencia para que se generen estas condiciones. Entonces se trascienden las cuestiones coyunturales, no se reduce en este sentido de proceso complejo, que quiere decir complejo acá, una serie de interacciones, ¿verdad?, que están presentes, que luego es muy difícil aprenderlas así de manera empírica a la primera. ¿Cómo vamos a entender si otorgar las licencias para construir miles de viviendas en la zona aquella de Acapulco, que hubo inundación masiva, iba a generar inundación si no había ocurrido, ¿verdad? Y diría, pues no es que se están adelantando a los hechos. Bueno, se violó el programa de desarrollo urbano, el Atlas de Riesgo, en fin, y hasta que ocurrió se hizo presente. Entonces, por eso vemos que es complejo, porque hay interrelaciones en que, ahora sí, como dice el dicho, que fue primero el huevo o la gallina, y ahí es donde hay que echarle más, ese era el asunto, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí, pues, en la literatura científica, como sabemos, se considera que los desastres, ¿verdad?, no son desastre natural, lo mismo que el cambio climático no es algo natural, ¿verdad?, como se ha naturalizado en cierto lenguaje. Pero hay algunos casos en que hay interpretaciones providencialistas, ¿no?, así como que lo remitimos al Supremo Creador, y ahí está el tuit y la fecha, y el texto para no agregar ni quitar. 24 de octubre del 15, hasta el momento no hay reportes, gracias a todos por pensar, rezar y actuar por México. El huracán Patricia, que como saben se venía hablando todos esos días de que venía con categoría 5, una magnitud impresionante de la espiral, y eso es parte de lo que son los desafíos también. Estamos aquí entre la epistemología y la epistemofilia, ¿verdad? Esas filias y fobias, porque esto pues sí remite a... Si el caso anterior de Luis Felipe Puente, el Coordinador Nacional de Protección Civil, que adjudica al cambio climático mayor actividad de volcanes y mayor actividad de las placas tectónicas, pues ahora esta otra parte pues como que nos da una idea que algo hay que discutir, ¿verdad?, también a ese nivel. Y con esto terminamos esta primera parte. ¿Qué hora será? Pasamos a la siguiente. Me quedan 5 minutos nomás. Ponemos la otra y van a ser 2 que 3 laminitas nada más. Ahí están los volcanes. Ya para cerrar esta hora de la primera parte. Ahí dice número 2. Le avanzamos, por favor. Le avanzamos también ahí. Regresamos a la importancia del caso mexicano. Bueno, aquí anoté varias cuestiones que algunas van a colindar quizá con la ironía, pero pues ni modo, es la importancia del caso mexicano para lo que nos ocupa acá. En primer lugar, bueno, pues el Fonden México es pionero en América Latina en tener un instrumento financiero como el Fondo de Desastres Naturales. A nivel internacional también es pionero, pero lo enfaticé en América Latina. Pero claro que pues el 99% prácticamente de recursos no son para prevención y reducir vulnerabilidades, para reconstrucción y quizás algunos negocios de gobernadores y demás. Entonces, bueno, esa es una primera cuestión de la importancia. El FOPREDEM recibe poco dinero y en algunos casos es para obras de infraestructura pública, municipal o estatal. Después tenemos que, bueno, tenemos un Atlas Nacional de Riesgos actualizado con tecnología digital. Está centrado en amenazas y escasos continuos sobre riesgos y por supuesto de vulnerabilidad hay poco. Entre otras cosas, déjenme decirles que por eso se va a acabar también este sexenio sin que se lograra vincular más el Atlas Nacional de Vulnerabilidad de Cambio Climático y el Atlas Nacional de Riesgos, porque los diálogos eran como que uno tiraba para acá y otro para allá, ¿no? Y en comités asesores, yo participo en uno de ellos en el Centro de Prevención de Desastres, llegaba el representante del INEC y pues no encontraba mucho eco ahí cuando se planteaban cosas. Hubo una discusión sobre Atlas de Riesgos en que su servidor criticó que siguiera centrándose en peligros y en amenazas y no se avanzara a lo otro, y bueno, pues ya se acabó el sexenio y ahí están las cosas. Existen vulnerabilidades estructurales y coyunturales, extendidas o incrementadas, y derivan de un patrón de causalidad compleja, como ya comentaba hace rato, cuando se entrecruzan riesgos, ¿verdad? Hay riesgo económico, riesgo territorial, riesgo social, entre otros, y es a lo que refieres.